Alright, Shalom Akim, como siempre quiero empezar dando toda honra, gloria, alabanza a Yahweh, Bahashim, Yahushai, Bahashim, Hakodash. Yahweh es en el nombre del Padre en el hebreo antiguo, Yahushai es en el nombre del Hijo, y Hakodash significando Espíritu Santo. También quiero dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino, que son los hombres que el Señor usó para enseñarnos esta verdad. Y Shalom, saludos, paz a ustedes, hermanos y hermanas, alrededor de la tierra, sinceramente peleando por su salvación. Alright, so por el Espíritu quería entrar a Romanos capítulo 7. Ok, si el Espíritu permite, voy a pasar por cada versículo. Ok, ahí vemos que, en cuántos versículos entro, por medio del Espíritu. Pero este capítulo, puede ser confundido, y por seguro muchos cristianos usan este capítulo para justificar yendo contra la ley, pero no entienden. So quería entrar en el entendimiento, enseñando que la ley todavía lo debemos de guardar a nuestra mejor habilidad, pero la ley no es lo que nos justifica. No estamos bajo la ley en el sentido no que no tenemos que guardarlo, pero nosotros ya no tenemos que sufrir, por las fallas de quebrar la ley, porque Yahushua fue ese último sacrificio. Ya tenemos que ir ya no tenemos que ir a sacrificar un animal, un cordero, lo que sea, cuando pecamos, pero todavía debemos de mantener la ley lo mejor de nuestra habilidad, sabiendo que eso no es lo que nos justifica, porque somos pecadores, y como dice en Santiago, si quebras una ley eres culpable de todas. A eso voy a entrar. Esto es Romanos 7:1. Dice: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Porque una mujer no puede ir a casarse con otro hombre tan solo que su marido muera. Es la única manera que es libre de esa obligación, por decir. Dice: así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casará con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Te está dando un ejemplo aquí, Pablo, de cómo la muerte te separa de una obligación de la ley. Dice: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Yahushua, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para el Señor. La razón por qué Pablo sacó ese ejemplo era para comparar cómo a otros ya no estamos bajo el poder de la ley, como una mujer ya no está bajo su marido cuando muere, y ahora como ella puede ir a otro marido, enseñando que ahora que hemos morido, estando bajo los, ¿cómo se dice? Penalties, man. Déjame ver. Penalties. Las sanciones, o las multas de la ley. No creo que sería multa, pero los castigos de la ley, ahora de misma manera que una mujer es libre de su marido cuando él muere, aquí está comparando que en esa misma manera nosotros estamos, en misma manera que Yahushua murió, y regresó, en esa misma manera nosotros es como que hemos morido al poder de la ley, y ahora nuestra justicia viene por medio de Yahushua. Lo voy a leer otra vez. Versículo 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley. Que como dije, con la ley viene
castigos, ¿ok? Y el castigo de muchos pecados es la muerte, ¿ok? Si tú quiebras el día de reposo, muerte, all right? Si tú, haces algún otro tipo de pecado, man, ¿ok? Diferentes pecados, hey, muerte, all right? Eventualmente, o no eventualmente, ¿cómo se dice? Para dar un sumario, las escrituras dice que el pago, okay, del pecado es la muerte. All right? O sea que quiebras una ley que llama para que alguien sea matado inmediatamente, o vivas una vida pecaminosa, de todos modos lo que vas a recibir por eso es la muerte. Okay? So, Yahushua vino para hacer ese último sacrificio, porque en los tiempos antiguos, cuando pecábamos, teníamos que ir a los sacerdotes y hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el poder de la ley. All right? Como Yahushua, que era María Magdalena, ella era una adúltera. ¿Ok? Y acuerdo a la ley, ella tenía que ser apedreado, pero Yahushua dijo, el que es sin culpa, básicamente el que no ha quebrado la ley, que él tire la primera piedra. So, ese era un buen ejemplo ahí, como ya no estamos bajo el poder o el castigo de la ley, porque esa mujer nunca hubiera recibido salvación, ¿ok? Porque ella está aquí hoy en día, ella va a ser salvo, ¿ok? Esa mujer nunca se hubiera arrepentido, pero Yahushua vino para darnos otra chance, ¿ok? Y eso ahí enseña que no estamos bajo la ley, porque inmediatamente Yahushua hubiera dejado que la matarían, ¿ok? Pero Yahushua vino para hacer ese último sacrificio por nuestros pecados y darnos una segunda chance. So, Yahushua, que no estamos bajo ese poder de la ley, o si no todos estuviéramos dignos de la muerte, ¿ok? So dice, ustedes murieron al poder de la ley. No dice aquí que ustedes murieron a toda la ley y no sigan la ley, al poder, ¿ok? Cuando murieron con Yahushua y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. So, espiritualmente, morimos a este mundo, ¿ok? De la misma manera que Yahushua murió y Yahushua resucitó, y en la misma manera que nosotros espiritualmente hemos renacido, ¿ok? So, todo es espiritual. Y bajo de ese viejo hombre siendo morido, también puedes decir que ¿cómo se dice? Esa carga de la ley, ¿ok? Por medio de Yahushua, eso terminó también, eso murió. Ya no estamos bajo ese pacto, por decir. Dice, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Yahushua y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para el Señor. Y ahora por el sacrificio de Yahushua podemos servir al Señor y tener misericordia. Ok, ahora el Señor no nos va a poner a la muerte, ok, por nuestros pecados, hasta fallas que hacemos en esta verdad. Right? Obviamente no vamos a hacer nada a propósito, o si no la muerte de Yahushua es en vano en tus ojos, ok, si lo tomas como una licencia para pegar, pero por medio de Yahushua podemos agradar al Señor, aunque estamos en estos cuerpos pecaminosos, ok. Dice porque la sangre de Yahushua hace la elección inocente, ok. Dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. ¿Por qué? Porque el castigo de quebrar la ley es la muerte. All right? Dice, pero ahora fuimos liberados de la ley. All right? ¿Eso significa que no vamos a guardar la ley? No. All right? Voy a comprobar eso. Mismo capítulo, mismo libro, Romanos 3 y 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia del Señor atestigada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Yahushua para todos los que creen, pues no hay distinción. Ok, so nuestra justicia viene en nuestra fe
en Yahawashi, ¿ok? Porque tú puedes, hay que decir que mantienes la ley perfectamente, pero no crees en Yahawashi, tú estás muerto. El Señor dijo que si tú no adoras al Hijo, tú no adoras al Padre, ¿ok? Eso enséñame que la ley no es lo que nos va a salvar. Y en el otro lado, hay que decir un hermano miembro de la elección, ¿ok? Que se le levanta en la unidécima hora, ¿ok? Hay que decir que se levanta una semana antes de los misiles, ha vivido una vida pecaminosa, pero se arrepiente, cree en Yahweh Ba'ashem, Yahawashi, clama en los nombres y cree en Yahweh Ba'ashem, Yahawashi. Aunque él vivió una vida pecaminosa y una semana antes de que los misiles pegaron a América, okay, ese hombre va a ser perdonado y va a ser salvo. ¿Por qué? Por su fe en Yahweh Ba'ashem, Yahawashi. No porque, tuvo décadas y años de hechos justos, no, por medio de su fe. Eso es lo importante. Dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria del Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yahawashi. Como demostración de su justicia, el Señor le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia del Señor. So Yahawashi es esa expiación, man, ¿ok? Yahawashi es ese, hay que buscar la definición, ¿ok? Definición de expiación. All right. Dice acción de expiar, right. Definición de expiar. Sufrir un castigo por haber cometido una falta, que en los tiempos antiguos cuando cometíamos una falta, okay, para que el Señor nos perdone, teníamos que sacrificar un animal. Pero ahora, Yahawashi fue el que sufrió por todos nuestros pecados. Yahawashi fue ese único y último sacrificio para agradar al Señor y para que Él nos haga inocente o nos vea inocente en sus ojos. Okay, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Yahawashi. Fe, ¿ok? ¿Dónde pues está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? Jamás, más bien por la ley de la fe. All right, so eso es lo que estamos bajo ahorita. ¿Tienes fe o no tienes fe? No es, estás usando tus flecos, cuando vas a la tienda, eso no es como el Señor nos va a justificar, okay, o condenar. Es, ¿tienes fe o no tienes fe? All right. Dice, así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. All right. Pero en el otro lado, tienes que enseñar tu fe, ¿por qué? Por obras, ¿ok? Esto es Santiago, las obras no es necesariamente lo que te justifica, right? Como di el ejemplo de un hombre que se levanta una semana antes de que vengan los misiles y es salvo, no eran sus hechos, ¿ok? Era la fe, right? Y la sangre de Yahawashi que lo hizo inocente, right? Pero si tú tienes fe, automáticamente los hechos van a venir también. Y esos hechos es guardando, okay, la ley a la mejor de tu habilidad, que Yahawashi lo hizo simple. Okay, él dijo que la ley cuelga en dos reglas, básicamente, un sumario. Ama, okay, al Señor con todo tu corazón, okay, y ama a tu hermano como te amas a ti mismo. Y cuando tú haces eso, automáticamente cumples la ley, okay, porque si tú amas al Señor, tú lo vas a obedecer. Right? Vas a guardar el día de reposo a tu mejor habilidad. Okay, si tú amas a tu hermano, no vas a cometer adulterio, okay, no vas a robar de él, okay, no vas a codiciar sus cosas, su mujer, okay, todos los detalles en la ley, right, por solo tener la mentalidad de amar a tu hermano como tú mismo, vas a cumplir eso, okay, no vas a hacer esto, right, Yahawashi no tuvo que dar tantos detalles porque el sumario es eso, ama al Señor con todo tu corazón, porque si tú amas al Señor y lo temes, tú no vas a adorar a otros ídolos, no vas a clamar en el nombre de otros ídolos, right? Vas a obedecer y honrar a tu padre y tu madre, okay, que son diferentes leyes, okay, pero el sumario es esas dos.
Ok, so aquí dice Santiago 2:18. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. So, estamos leyendo aquí que la fe es lo que nos justifica, pero al mismo tiempo, si tú tienes fe, vas a tener hechos, okay, vas a tener obras, porque es una reflexión de tu fe. Alright, no solo puedes decir que tienes fe, pero no tienes ninguna obras enseñando tu fe. Puedes decir que crees en el Señor, pero no estás saliendo a las calles, no estás parando de comer puerco, alright, no estás sirviendo al Señor, entonces tú no tienes fe. Pero si tus obras, enseñan que estás sirviendo al Señor, que estás cambiando, que es lo que arrepentir significa, okay, tornar para atrás o tornar, básicamente, dejar el pecado y tornar al Señor. Es una acción, el arrepentimiento, okay, es una acción. Ahora, eso si tú te arrepientes, tus hechos lo van a enseñar, okay. So dice 28, así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, pero tu fe te va a hacer a cumplir las obras de la ley. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. Dice, ¿no lo es también de los gentiles? Hablando de los israelitas extranjeros. Okay, ¿por qué? Porque habían muchos israelitas que en las diferentes esclavitudes vieron a vivir en África, fueron a vivir en Italia, fueron a vivir en Turquía, fueron a vivir en China, fueron a vivir en todos diferentes países y tomaron esas costumbres. Okay, recuérdense que Antíoco, el griego, okay, él hizo ilegal circuncisar a tu hijo. Okay, básicamente hizo a nuestra gente sacrificar puerco, hizo a nuestra gente pecar contra el Señor. Y esos descendientes, no sabían nada de Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai y las leyes. Eran israelitas, okay, pero en su mente eran gentiles. Y los israelitas que nacieron sabiendo que eran israelitas, aquí como dice los judíos, okay, los que vivieron en la tierra y sabían, otros no vivían en la tierra y todavía sabían, pero los que sabían, okay, ellos no querían que los otros israelitas reciban arrepentimiento, porque en su mente decían, mira estos malditos, tal vez tenían tatuajes, unos eran homosexuales, okay, se miraban como monstruos si estaban siguiendo las costumbres de las otras gentiles, pero por medio de Yahweh Shai, si tienen fe, pueden arrepentirse. Okay, Pablo fue el apóstol que fue a enseñar a los diferentes gentiles, o en otras palabras, israelitas extranjeros que se habían desviado de nuestra heredad. Okay, so, eso es cuando dice gentiles, está hablando de israelitas. Right? Dice, por supuesto, también lo es de los gentiles, porque hay un solo Dios quien justificará por la fe a los de la circuncisión y mediante la fe a los de la incircuncisión, que básicamente la circuncisión, como dije, eran los israelitas que sabían que eran israelitas, crecieron con la ley. La incircuncisión eran israelitas que no sabían que eran israelitas, que habían sido crecidos como paganos. Okay, pero aquí dice, ¿quién justificará por la fe a las de la circuncisión y mediante la fe a las de la incircuncisión? No sé si dije incircuncisión al principio, pero dice, ¿quién justificará por la fe a los de la circuncisión? Ellos también son justificados por la fe. No importa si nacieron con la ley, fueron circuncidados del 8º día y todo eso, si no tienen fe, no van a ser justificados. Okay? Y en la misma manera, los que vivieron una vida pecaminosa y súper contrario al Señor y siguiendo porque tienes que imaginar, en estos tiempos, okay, de misma manera que hoy Israel está haciendo las cosas de los paganos, lo mismo estaba pasando antes, okay, pero hasta ellos, esos hombres y mujeres, si se arrepentían, eran justificados por su fe, pero ¿sabes qué? Por su fe iban a regresar a la verdad, okay, iban a regresar a las costumbres. All right? No es una carga que tú tienes que poner a alguien, como un hermano nuevo que apenas entra, no vamos a decirle, mira, guarda esto, guarda esta ley.
Nada, man, primero tiene que aumentar en su fe y después él mismo lo va a hacer. Como por ejemplo, alright, no le decimos a hermanos si no eres circuncisado físicamente, no puedes ser salvo. No, man. Ok, eso no es lo importante cuando apenas entras, pero un hermano, ahora entendiendo quién es y nuestras costumbres, va a decir, man, yo me quiero circuncisar. Ok, y eso vino, ¿por qué? Por su fe. Alright. Versículo 31. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? Esa es la pregunta. ¿Invalidamos la ley por la fe? ¿Ok? ¿Desechamos la ley? ¿Ignoramos la ley porque decimos que tenemos fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. ¿Ok? Porque tu fe te va a hacer guardar la ley. La cosa es que eso no es lo que te justifica. All right. So, regresando a Romanos 7 y 6. Ahora que entendemos más. Ok, voy a regresar al 5. Dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, all right, en el mundo, cuando no temíamos a Yahweh Bashem, Yahushai, cuando estábamos caminando como bestias, dice, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley. Okay, so ya no podemos ser condenados por quebrar la ley. Okay. Right, ya si una mujer comete adulterio o un hombre comete adulterio, okay, eso no significa que no se puede arrepentir. Okay, él se puede arrepentir, pero la cosa es como Yahushua le decía a la gente, okay, le dijo a María, okay, ve y ya no pecas más, okay, diciendo, okay, te voy a perdonar por cometer adulterio, pero no lo hagas otra vez. Okay, dice aquí, versículo 6, pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir al Señor no según el antiguo modo que consiste en obedecer la letra de la ley, como sacrificar, como sacrificar una paloma, como sacrificar un cordero, como sacrificar una oveja, dice, sino mediante un nuevo, el de vivir en el Espíritu. Teniendo fe en Yahweh Bashem, Yahushai, y enseñando tu fe por medio de tus acciones, no siendo sobre justo, pensando que en esclavitud vas a poder guardar cada ley, porque todos los días quebramos diferentes leyes. Por ejemplo, tu mujer, cuando ella está en su menstrual, ella no debe de estar en la casa por 7 días. O tu ropa, todo tiene que ser de una fábrica. No puedes tener pantalones de algodón y una camisa de poliéster, chamarra de alpaca o lo que sea. Nada, todo lo que estás usando tiene que ser la misma tela. Alright, pero lo que podemos hacer, y es simple, es el sumario de todo que Yahushua dijo. Déjame leerlo. Love thy neighbor as thyself. Love thy neighbor. Hay que leerlo, man. Alright. No tenemos que estresarnos porque es el día de reposo, pero tenemos que trabajar. Porque en los tiempos antiguos lees que un hombre levantó palos en el día de reposo y murió. Pero por la sangre de Yahushua, man, podemos tener una segunda chance, man. Y ese hombre murió por levantar palos y ahora, man, a veces tenemos que ir a trabajar 12, 10 horas al día, siendo trabajo súper físico, más que levantando palos, pero ya no estamos bajo el poder de la ley. Right? El Señor entiende nuestra situación y a veces tienes que quebrar el día de reposo e ir a trabajar, pero ¿para qué? Para mantener a ti mismo y tu familia. Eso es donde viene esa gracia, eso es donde viene la fe, right? Porque la fe es, tú estás haciendo lo que tienes que hacer y estás guardando, right, las leyes, a la mejor de tu habilidad, aunque no estás justo 100%. Pero un vato que no tiene fe,
ok, él va a decir, pues, el Señor me va a perdonar. No, yo voy a hacer esto. Voy a, no tengo que, pero voy a quebrar, el día de reposo, esto, porque, pues, no, no me tengo que preocupar. All right? Yahushua murió, voy a estar bien. Eso no es fe, man. Ok, fe es sabiendo que estás, quebrando el día de reposo, pero al mismo tiempo sabiendo que Yahweh Hashem Yahushua es más grande que eso. All right? Y que por la sangre de Yahushua eres justificado, y al mismo tiempo, si no tuvieras que quebrarlo, no lo hicieras. All right? Eso es fe. Ok, Mateos 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Yahushua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. So ahí está, man. Es la que Yahushua lo hizo fácil. Eso es la regla, man. Eso es lo que estamos, buscando a cumplir. All right? Y no vamos a ser perfectos, man. All right? Pero tenemos que, como Pablo dijo, all right? No hacemos nulo la ley, sino lo establecimos, man. Okay? So tenemos que tratar de hacerlo a nuestra mejor habilidad, sabiendo que esto no es lo que nos justifica. Porque si la ley no nos justifica, también la ley no nos condena, que tu Yahweh Hashem Yahushua por eso. Porque si todavía estuviéramos justificados por la ley, entonces definitivamente estuviéramos condenados por la ley. ¿Ok? Eso es Gálatas 3:5. Dice, entonces el que os suministra el Espíritu y obra maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? So Pablo aquí le estaba haciendo una pregunta a esta iglesia, porque ellos estaban tratando de justificarse por la ley, okay, pensando que eso es lo que los hacía correcto, y básicamente en vez de dando gloria a Yahweh Hashem Yahushai y al sacrificio de Yahushua, estaban dando gloria a la ley. Que me viene a mente IUIC, porque ellos tienen flecos en sus camisas y en todo lugar que van, y yo he visto vatos en restaurantes y en el trabajo, en el gimnasio, con flecos, okay, pensando que eso los justifica. Eso no es lo que los justifica. Lo voy a leer otra vez. Entonces, el que os suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Su fe lo hizo justo, hablando de Abraham, porque él ni era circuncisado cuando el Señor lo llamó. Dice, por lo tanto, sabed que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe el Señor había de justificar a los gentiles, ya sabemos, está hablando de israelitas extranjeros, dice, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hablando de las diferentes tribus, hablando de Israel, que estamos dispersidos por todas las naciones. Dice, desde luego, los que se basan en la fe son benditos, junto con Abraham, el hombre de fe, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlos. Como dice aquí, los que se basan en las obras de la ley, los que se tratan de justificar, si estás tratando de justificarte por la ley, entonces te tienes que condenar por la misma ley. Dice, desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ella. Yahushua nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, que él murió en una cruz.
para que la bendición de Abraham llegare por Yahushua a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Okay, so podemos ver aquí, planamente, que nosotros no somos justificados por la ley, sino por la fe. Pero como leímos en Santiago, tú enséñame tu fe sin obras, yo te voy a enseñar mi fe por mis obras. So la cosa no es tanto, pues, no tienes que guardar la ley o sí tienes que guardar la ley. La cosa es, entiendes que eso no es lo que te justifica. Entiendes que la fe es lo primario, lo número uno. Después de eso viene, ok, pues tengo fe, déjeme guardar la ley a la mejor de mi habilidad, sabiendo que voy a fallar, sabiendo que a veces tengo que hacer cosas que no quiero hacer, que están quebrando la ley, pero que Yahweh Hashem, Yahweh Shai nos perdona y por eso, como dije, teniendo que ir a trabajar en el día de reposo. Ok, so no estoy diciendo que IUIC está malo por guardar la ley y enseñar la ley, pero en realidad ni están enseñando, porque escogen las cositas que quieren escoger. Pero yo estoy diciendo que IUIC está malo porque ellos piensan que son justificados por eso. No tienen fe en Yahushua, ni dicen el nombre de Yahushua. So ahora regresando a Romanos, versículo 7, dice la ley, versículo 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado, porque la ley te dice que es bueno y que es malo, y pecado es quebrar la ley. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. No porque la ley es malo, y lo va a decir en unos versículos, pero porque estamos en un cuerpo que es malo, un cuerpo que desea la maldad, un cuerpo que falla. Y ahora que hay una ley, una regla, si quieres esa regla, pues eres digno de la muerte. Dice, el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos, So, la cosa es que esos cristianos, ellos tratan de actuar como que la ley es malo. La ley decía que no comas puerco. Pero sabe, bueno, hay que comer puerco, la ley es santo, la ley es bueno. La ley, como dijo un hermano, creo que era el Elder Ariala de Dallas, la ley te enseña la mente del Señor, porque Él puso como Él quiere todo en orden y cómo quiere que todo sea hecho por medio de la ley, como por ejemplo, un niño desobediente tiene que ser apedreado. Eso enseña la mentalidad del Señor. Y podemos verlo porque Israel ha sido un niño desobediente y el Señor nos ha castigado por eso. La ley dice que un hombre y una mujer tienen que casarse y vivir para siempre. Eso enseña la mente del Señor. Él creó un hombre y una mujer para ser unidos para siempre. Dice, versículo 13, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El lograr mi condena, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Y ese pecado mora dentro de esta carne, por eso tenemos que ser salvos de esta carne también. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley,
porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado, porque estamos en esta carne. Un precepto rápido para eso. Esto es Romanos 8:20, porque la creación o la criatura, nosotros, ha sido sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. El Señor nos creó sujeto a la vanidad. El Señor nos dio este cuerpo por diseño, para que solo la elección, que tenga fe, pueda enseñar su fe, porque para creer en Yahweh Ba'Shem, Yahweh Shai en esta carne, toma fe, man, y enseña que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, porque esta carne es súper malo. Mira la mayoría del mundo. Ellos viven para cumplir los deseos de su carne. So la creación fue sujeto a la vanidad. Nosotros fuimos programados a fallar, a desear este mal. Que si el Señor no nos hubiera programado y nos hubiera hecho perfecto desde el principio, Yahweh Shai no hubiera cumplido su nombre, no hubiera agarrado su gloria, esta historia que estamos creando, no hubiera pasado, y en el reino no hubiéramos apresado el reino porque no supiéramos cómo es sufrir por el pecado, y ahora, recibir misericordia por eso, man. So, el Señor, eso era parte del plan del Señor, hacer que nosotros fallemos y caigamos, ser salvados por su Hijo y después vivir justamente para siempre, so, man, era parte del plan, punto siendo que fuimos creados en un cuerpo sujeto a la vanidad. So dice, el problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio, right, man? Tu espíritu quieres hacer lo bueno, man. Pero tu carne, man, te va a otro lado, man. Y es una pelea que peleamos todos los días, man. Tu espíritu quiere leer, tu espíritu quiere mirar videos, tu espíritu quiere hacer un video. Tu carne quiere estar huevón sentado todo el día. Tal vez jugando videojuegos, tal vez jugando básquetbol, haciendo algo de más, para cumplir los deseos de tu carne. Es una pelea porque a veces la carne es tan fuerte, man, que si quieres leer o hacer un video o algo, la carne quiere dormir. A veces no haces ese video, no lees y te duermes. So es una pelea que peleamos todos los días, man. Dice, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, esta carne. Porque nuestro espíritu es justo, man. Es esta carne que nos detiene. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Por eso dije, es una batalla todos los días, man. El enemigo más grande en esta verdad es tú mismo, tu carne, porque es tu espíritu justo que desea hacerlo bien y tu carne que desea hacer el mal. Y es una pelea todos los días, man. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias al Señor, la respuesta está en Yahweh Shai nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y por eso Yahweh Shai tuvo que ser sacrificado,
Porque si esperaríamos a que todo Israel sea justo y no quiebre la ley, nunca recibiéramos el reino, man. Okay, el Señor realmente, si el Señor nos juzgaría de acuerdo a la ley, cada israelita estuviera muerto, estuviéramos extintos, man, estuviéramos completamente destruidos, pero por medio de Yahweh Shai y su sacrificio, como Pablo dijo, aunque peleamos esa pelea todos los días y a veces fallamos y hacemos cosas que no queremos hacer, porque esta carne es tan fuerte a veces, all right? Aunque vivimos esa vida y peleamos eso y fallamos por medio de Yahweh Shai, nuestra fe en Él y su sangre, somos justificados, man. Y vamos a ser inocentes en sus ojos y vamos a ser salvos de este lugar. So, hey, man, trust me, all right? Tú no quieres ser justificado por la ley, man. Tú quieres ser justificado por fe, all right? Eso, con eso espero que este video fue edificante. Si tienen una pregunta y un versículo que no expliqué bien o algo, lo que sea, déjenlo ahí abajo en los comentarios. Pero espero que esta lección aquí sobre Romanos 7 ayudó a unos hermanos si tenían preguntas. O con eso, Kal Halayim Blah, Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, Ba'ashim Rakakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos. Hasta la próxima. Shalom.